¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Los saluda Pastor Edwin Recinos. Esto es Sola Escritura, este podcast que en Ciudad en lo Alto hacemos cada semana. Hoy nos vestimos de gala porque tenemos hoy, especialmente yo, tengo hoy conmigo a la pastora Mary Recinos, que ha sido y es el amor de mi vida. Desde los 17 años hemos sido novios. Bueno, desde que ella tenía 17 años, hemos sido novios. Eso fue en 1983. Pastora Mary, bienvenida a Sola Escritura Podcast. Gracias, bendiciones para cada una de ustedes. Hoy vamos a hablar de las madres. Es un tema muy lindo, muy especial. Así es que preparémonos. Quiero recordar muchas cosas que pasaron con nosotros en esa jornada de ser mamá, de lo cual yo he sido testigo. Y hoy quiero hacerlo especialmente enfocado en las batallas, las aventuras, aún el sufrimiento y la victoria de las mamás, ¿verdad? Es algo que en la misma palabra de Dios vemos esos cuadros tan impactantes de las mamás que en la Biblia demuestran eso que se celebra, ¿verdad? En Latinoamérica celebran de una manera especial el Día de la Madre. En las escuelas le dicen a los niños que hagan tarjetas. ¿Qué hacían ustedes en la escuela? A nosotros siempre nos ponían a hacer tarjetas o hacerle una carta a nuestra mamá. Y era tan emocionante porque celebrábamos ese día. Aunque para nosotros, ahora yo lo puedo entender que las madres las celebramos siempre todos los días. Hay mucha gente que solo lo celebra una vez al año y nosotros como madres son todos los días. Sí, pues deberíamos celebrar todos los días, tener esa mamá, tener esa persona tan especial. Y cuando tú le hacías a tu mamá sus tarjetas o no sé si le hacías algunas manualidades, ¿cuál era tu percepción de tu mamá? Tu mamá siempre ha sido ejemplar y, por cierto, un saludo para doña Clara Luz Menéndez, que está en Guatemala, tu mamaita. Sí, mi madrecita linda, de verdad que Dios me ha permitido tenerla todavía con vida y estoy agradecida con Dios por eso. Pero cuando nos tocaba hacerle las tarjetas a mi mamá, con lo que se podía, porque recordemos que en aquellos años también lo que contaba mucho también para poder hacer manualidades, teníamos que tener dinero y con lo que teníamos, con eso lográbamos hacerle a ella tal vez una flor de papel. ¿Te acuerdas que habían ese papel suavecito? No ¿Crepé? El crepé. O papel de China. Papel de China. Entonces nos ponían a hacer unas flores para poder... Un alambrito y otro papel verde. Y otro papelito verde y la tarjetita que siempre se le hacía a ella. ¿Te acuerdas de algo que le pusiste en alguna tarjeta? Ay, ¿qué le pude haber puesto a mi mamá? Yo creo que... Ay, no sé si me demasiado sentimental. Pero lo que yo me recuerdo es que siempre, como todo el tiempo, mi mamá era la que siempre estaba, era mi mamá. Le ponía para mi mamá con mucho cariño, que la amaba. Sí. Esas eran una de las palabras que siempre le ponía yo a ella hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, si yo le mando algo, yo le pongo, mamita linda, te amo. Sí. Qué bueno. Bueno, en el caso mío, este año son 5 años de que mi mamá se fue ya con el Señor. Ella falleció en el mes de marzo. Sí, como marzo. Y fue enterrada en el mes de abril del año 2020. Por la pandemia. Fue de las primeras que cayeron víctimas de ese mal. Pero claro, todo está en la voluntad de Dios y era el tiempo en que Dios quería llevarla. Pero al igual que la tuya, una mamá ejemplar. Y eso me lleva a querer comenzar entonces con una lectura bíblica que está en Proverbios 31. Y queremos hacerlo para todas las que nos ven,
para todas las mamás en Cristo, sobre todo, miembros de Ciudad en lo Alto, City on a Hill, o desde donde quiera que estén viendo este podcast, queremos decirles que es una bendición tan grande tener una mamá que ama a Dios, que cree en Él y que sustenta la vida de sus hijos e hijas, no solo con el alimento material, ¿verdad? Sí, Porque sí, esa es la mamá viendo qué va a dar de desayuno desde que amanece sí. y luego termina el día dando de cenar y atendiendo a sus hijos, Ujú. sobre todo cuando están pequeñitos. Pero queremos decirle gracias a Dios primeramente, pero bendecirlas y animarlas porque no sabemos en qué etapa de su vida están pasando. Puede ser que estén como algunas que están teniendo un hijo en el hospital, Sí, ¿verdad? sí. Otras que tal vez ya perdieron a sus hijos y otras que están luchando porque por el momento su hijo esté pasando por Mm, una etapa sí, difícil, alejado de Dios, sí. algún pródigo, y otras hayan ganado esa batalla espiritual y tienen a sus hijos y a sus hijas sirviéndole a Dios. Desde donde quiera que usted nos vea y la hora que sea, cuando usted mire este podcast, reciba de parte de Ciudad en lo Alto, de parte de los pastores Sí. Edwin y Mary, un saludo, un abrazo y esperamos que este episodio traiga también sonrisas y Ujú. traiga fortaleza Sí. y espiritualidad a su A vida. sus vidas, En el nombre correcto. de Jesús. Ujú, Proverbios 31 me gusta ujú. mucho porque se aplica tanto a esa mujer y entonces lo voy a leer Sí, y después comentamos. sí. Comienza en Proverbios 31 en el verso 10 hablando de esa mujer virtuosa, dice, mujer virtuosa, ¿quién ¿Quién? la hallará? Ujú. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido Ujú. está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida Wow, a su sí. familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga sus manos al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Mm, Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bien. bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas Puertas. sus hechos. Wow, sí. Qué descripción más Sí. linda de esa mujer maravillosa. Cuando dice vana es la hermosura, cuando uno es novio y conoce a la joven, como te Sí. conocí yo a ti, tenías apenas, cuando te conocí tenías 16 años, cuando ya habías cumplido 17, hablé contigo para pedirte que fueras mi novia y me dijiste que tenía que hablar con tu papá y después Sí. tu papá pidió que llegara el pastor y llegara mi papá. No fue fácil ni ser novio tuyo, fue fácil. Tuve que pararme frente al pastor, frente a mis padres, frente a los tuyos.
solo para tener permiso de ser novio tuyo. Ajá. Y casarme contigo fue aún más difícil. Esa es la razón por la cual estoy en Estados Unidos, porque cuando uno se enamora y quiere darle lo mejor a la persona con la que uno se quiere casar, entonces uno se da cuenta de la importancia de los recursos económicos. Y yo no tenía nada que ofrecerte. Entonces salió la idea, que en ese tiempo, pues qué idea tan loca, tan radical, de viajar a Estados Unidos, trabajar una temporada para ganar lo suficiente, poder pagar por la boda y también iniciar algún negocio, alguna empresa. Y esa fue la razón por la que me vine a Estados Unidos por 1 año y medio a trabajar. Después regresé, gracias a Dios nos casamos, Sí, y de ahí comenzamos ya esa jornada como esposos. Pero sí, conocer a la mujer cuando es una jovencita, uno es atraído también por lo físico, el rostro, tiene que haber ese agrado. Pero con el paso de los años, desde el punto de vista de los hijos, ya ellos ya conocen a su mamá cuando su mamá a veces ya tiene cierta edad, ujú, ya no es una jovencita. Y tal vez ya la vida le ha pasado un poco el camión, ¿no? sí, sí, Le ha pasado el camión encima la vida. Pero qué sé yo, ya su mamá tal vez ante los ojos del niño, él no la ama porque sea una muñequita, eh, una modelo. No, los ojos de los hijos ven otro tipo de hermosura en su mamá. sí, Ven el cariño, ven el amor, las atenciones. Entonces, y ahí se manifiesta un amor que va más allá de lo físico, de lo que dicen los ojos solamente, pero va al corazón, al amor. Entonces, mi mamá nos marcó de una manera tan especial hasta el día de hoy, como también soy testigo sí. de tu mamá, en el caso tuyo, mamá Luz. Y ahora también tenemos a mamá Ruth, Ya, ¿verdad? Que es una sierva de Dios y que también marca la vida de sus hijos sí, por todos esos valores. esos Y valores. en mucho coincide lo que dice Proverbios 31. Todo esto, porque la mujer de Proverbios 31 como que le iba bastante bien. Sí, Era mujer de un hombre que tenía dinerito, dinero, exacto. porque ella mueve capital. Sí, Es una mujer capitalista, ujú, empresaria, tiene empleados, tiene personas que que le dependen da. de ella. Ujú, Y aquí dice la palabra que ella hace negocio, ella dirige un grupo de personas, tanto en la cocina como atendiendo a su esposo, atendiendo a sus hijos. Pero mi mamá y tu mamá y la mamá de muchos es así, sí, con los recursos que tal vez, que tenían o que eran pocos. exacto, Por ejemplo, en el caso de mi mamá, cuando estabas leyendo el libro de Proverbios, el 31, yo pensaba en mi mamá. Tal vez ella no tenía todo lo que tenía esta mujer de Proverbios 31, lo que se refiere en dinero, sí, capital. capital. Pero mi mamá, lo poco que mi mamá tenía, trataba de que pudiera alcanzar para todos que estábamos en casa, que somos 6 en total. Refiriéndonos a mis hermanos, más mi mamá y mi papá, éramos 8. Entonces, de lo que poco que había, mi mamá siempre trataba de que hubiera un poquito más de abundancia. Entonces, cuando estás leyendo esos versos, yo digo, wow, mi mamá de verdad que es una mujer admirable hasta el día de hoy. Y algo que siempre ha impresionado mi vida es cómo ella tuvo ese valor para poder llevarnos a nosotros a donde estamos hasta el día de hoy, sacarnos en nuestros estudios. Mis hermanos, casi la mayoría de todos ellos lograron terminar sus estudios. Pero algo que también a mí me marcó muchísimo fue el momento en el cual tomé la decisión en venirme a este país. Cuando nos casamos y tú me dijiste a mí,
nos vamos para Estados Unidos, yo no la pensé ni dos veces, te dije, sí me voy. Ahora entiendo que en los planes de Dios ya estaba esto, ya, que yo iba a estar en este país. Y también recuerdo muy bien, no sé si fue hace como unos 5 años, no recuerdo exactamente, que tú me dijiste algo tan especial que yo no lo había todavía logrado en mi mente. Fue cuando me dijiste, es que tú fuiste usada por Dios como fue José para poder traer a tus hermanos. Entonces, hasta el día de hoy, yo le doy gracias a Dios por eso. Y ahorita me lo revolvió a recordar nuevamente, Luis, cuando me habló y me llamó llorando, hermana, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Porque hoy puedo entender que fuiste como José, que Dios te llevó a Estados Unidos para que pudiéramos todos emigrar a este país y tener esa abundancia. Entonces, mi madre se convirtió en nosotros esa mujer valiente porque nos dejó venir a todos. ¿Te imaginas? La primera que se vino para este país fui yo. Y hasta el día de hoy, mi mamá dice, si tú me hubieras preguntado a mí, no me deja venir. Pero yo tomé la decisión en que bye, nos vamos y hasta aquí el Señor nos tiene. Y ahora que yo veo a mi mamá durante estos años, he visto cómo Dios nos ha bendecido para poder bendecirla a ella. Porque aún en la palabra, en Efesios, creo que dice Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ahí la palabra honrar, para mí es honrarla en todo momento. Entonces, fue algo que el Señor hizo. Y de verdad estoy súper agradecida con Dios por todo lo que el Señor nos ha dado para poder bendecir a mi madre y honrarla a ella hasta este momento. Sí, pues cuando hablas de cómo ellas trabajaban con lo que tenían, con los recursos que habían, Sí. yo veo acá que la mujer de Proverbios 31 se preocupa que haya comida. Yo me la imagino metida en la cocina, una gran cocina, porque tenía empleados y criados y tanta cosa, dirigiendo esa cocina, decidiendo qué se va a cocinar hoy, cómo se va a hacer. Pero en mi casa, una de las especialidades de mi mamá era cocinar rico, pero hacer comidas de las que fueran menos caras, o sea, comprar los insumos, comprar lo que necesitaba y poder hacer que alcance para todos y que todos se lo coman y que todos digan qué rico está. Sí. Entonces a veces hacía tortilla con huevo. Sí, que es lo que abunda. Para que le abundaran en la mañana los desayunos, hacía tortilla con huevo y sí, con 2 huevos le daba de comer a todos porque le echaba bastante tortilla. Los tortillas, algo que los mexicanos dicen totopos, se parece a eso. Pero también hacía tortitas de carne, pero les mezclaba arroz para que la carne alcanzara, salieran más tortitas. Ajá, sí. Y yo me acuerdo que las señoras, las mamás, las esposas de esos tiempos, se juntaban en la tortillería o en el mercado o donde quiera que platicaban en la calle a veces y compartían recetas. ¿Cómo lo sé? Porque a veces andaba con mi mamá siendo niño y de repente se encontraba con alguien en la calle y ¿cómo están? Y empezaban a platicar y venían con sus canastas porque en aquel tiempo no ibas al súper, ibas al mercado. Sí. Y ibas a pie al mercado y comprabas y como no había refrigeradora en la casa, tenías que ir al mercado casi todos los días a traer lo que ibas a cocinar ese día. Sí. Entonces se encontraban las señoras en la calle y decía, ¿y qué tal? ¿Y cómo ha estado? Y luego, ¿y qué? ¿Y de dónde viene? Pues ya mira, ya ve del mercado. ¿Y qué lleva ahí? Y ya mirando qué traía en la canasta la una, es que voy a hacer esto y esto y esto. Y entonces la otra decía, ¿y cómo lo hace usted? Pues así, dando recetas. ¿Cómo hacer para no gastar mucho? ¿Cómo hacer para estirar el presupuesto de la comida y al mismo tiempo que los niños se lo coman? Sí. Porque no cualquier cosa comía uno, no era melindroso, era mero delicado. Entonces, Proverbios 31,
En nuestra iglesia hay cientos de mamás Sí. y la mayoría inmigrantes, primera generación, de muchos países, desde Sudamérica hasta Centroamérica, Norteamérica. Y entonces una característica, sin embargo, esos valores Ujú. que las mamás tienen. En el caso de las mamás que nosotros pastoreamos, no solo cocinan, no solo se preocupan de que la ropa esté limpia. Y digo, a veces hay hombres que ayudan, Sí. pero hay otros que no ayudan mucho, Ujú. que se diga. Sí. A veces dicen ellas, ayúdame aunque sea poniendo la ropa en su lugar, Ajá. ¿verdad? O ayúdame aunque sea sacando la ropa de la secadora y doblándola, Sí. aunque sea la tuya, ¿verdad? Doblarla. Porque muchas mujeres todavía siguen siendo las responsables de Sí. que haya ropa limpia, Sí. de que haya comida en la refrigeradora Ujú. y de cocinar. Pero aparte de eso, son empresarias. Sí. Tienen su propia mini empresa o algunas ya su empresa ha crecido. Tienen empleados, Ujú. algunas de ellas. Tienen que manejar presupuestos, tienen que pagar salarios, Sí. tienen que cuidar de sus empleadas o empleados y, y se ocupan de pagar facturas, de comprar insumos. Entonces, ¿cuánta mujer de las que nosotros pastoreamos son como Proverbios 31 y merecen que se les reconozca Sí. y que el esposo se los reconozca, pero sobre todo que sus hijos Se lo las reconozco. reconozcan? Sí, es que son mujeres valientes. Son mujeres que vienen de nuestros países y también ellas han visto desde su niñez lo que también sus madres hicieron durante esa etapa. Entonces, ahora nos toca a nosotras como madres seguir ese mismo ejemplo. Y luego no solamente seguir ese ejemplo, sino ahora nos toca enseñarle a nuestras hijas a ser madres también. En el caso de mi hija, de Irene, yo ahora la puedo ver, pues, se levanta temprano, Uy, sí. es a las 6 de la mañana, ya escucho yo el ruido, levantando a las niñas, preparándoles su desayuno, preparándoles el almuerzo para que llevarlas a estudiar. Y entonces parece, yo le digo a Irene, mi hija, pareces un trompo, ¿verdad? Porque el trompo gira alrededor y Sí, fuerte y sí. fuerte. Entonces, ella es así, y no solamente ella, sino que como tú estabas hablando, en nuestra congregación hay que admirar muchísimo a estas mujeres que son madres y se levantan de mañana y son las Sí, últimas en que se sí. acuestan. Tienes razón. Irene está descrita acá. Sí, Es honorable, trabajadora, empresaria, sí, creativa. sí. Usa todo, usa no solamente su inteligencia, su capacidad para administrar, Ajá. para crear, para producir recursos. Sí. Le gusta esforzarse y no para, es cierto, Ujú. desde que amanece. Así es que qué belleza ver cómo el instinto maternal Sí, provoca todo eso, sí. porque a veces cuando son solteras, no No tanto, ¿verdad? tanto, no. Pero después que viene esa etapa de ser mamás, se convierten en eso. Yo me acuerdo y se lo contaba a Gerson Juárez hace unos días, creo que hace poquito, como una semana o algo así, porque hablábamos de su bebé, Ah, sí, cómo está de lindo, sí. y de su esposa, Ujú. Amanda, y yo le pregunté y como al respecto, y le digo, oye, Amanda, es una mamá excelente, ¿verdad? Y Sí, me dice, sí. sí, es una mamá excelente. Entonces le contaba yo a él, y yo lo comparo con todas las mamás, y que nosotros tuvimos una gallinita. Ujú. Nosotros no vivíamos en el campo, vivíamos en la ciudad, pero alguien nos regaló un pollito, y a resultar que era gallinita. Y cuando creció, para nosotros era como una mascota. Ah. No era como las gallinas Ajá. de patio, ¿verdad? Que está Sí, ahí nada más para que en cuanto crezca la vamos a hacer caldo. No, sí. sino que hasta nombre le pusimos Chorché a esa gallina y era una mascota. Mm. Pues llegó el momento que
salió embarazada. La gallina empezó a poner huevitos. Sí. Y después mi mamá dijo que se iba a echar, ¿verdad? Y estuvo echada por 22 días, algo así. Y nosotros íbamos curiosos y ella sufrió un cambio radical, ya hasta la forma en que los ruidos que hacía y se esponjaba así, se erizaban sus plumas cuando nos miraba que nos acercábamos a querer curiosear acerca de los huevitos que estaba ella Sí. calentando. Y después cuando nacieron, cuando rompieron el cascarón, también nosotros de curiosos mirando cuando reventaron el cascarón los pollitos. Y mi mamá estaba tan feliz viendo a su gallinita que andaba llevando como 14 pollitos, incluyendo otros que mi mamá compró en el mercado y se los puso. Pero cómo esa gallinita se transformó de polla a gallina que andaba cuidando a sus pollitos, y verla que encontraba un granito y no se lo comía ella, sino que los llamaba para que comieran. Entonces, en la vida, ahora que ya hemos vivido 6 décadas, en mi caso, ya he visto tanto ese cambio de Sí. que ver a las jovencitas en nuestra iglesia ser niñas y después llegar a la adolescencia, después darles permiso, orar por ellas porque ya tienen novio, están terminando la escuela, después verlas que ya se casaron y después verlas que son mamás, como Sí. Sheila, Sheila, sí. Ajá. que ya va con Con el segundo. con el segundo, y ver a tantas. Menciono a Sheila por mencionar a alguien, a Sol, Sí. Esquivel, ahora Romero, y tantas otras que ahora ya no son la niña, ni la adolescente, ni la jovencita, ahora son mamás. Sí. Y cómo desempeñan ese rol. Sí. En nuestro caso, verlas cómo son transformadas por ese instinto que Dios le ha dado a una mujer. De verdad las bendecimos. De verdad quisiéramos que este año y todos los que vienen sean bendecidas, que se sientan honradas, que se sientan valoradas y que sientan ese fluir del Espíritu de Dios dentro de ustedes cada vez que desempeñan ese rol de mamás. Sí. En el caso tuyo, eres la mejor mamá del mundo, ¿ok? Te lo digo acá porque lo sé. Claro, cuando digo que eres la mejor mamá del mundo, es para mí, porque cada esposo debería decirle eso Sí. a su esposa, y cada hijo debería decirlo también de su mamá. Pero has sido una mamá ejemplar, y ahora que eres abuela, que las abuelas también se me había pasado por alto. Dios bendiga a las abuelas y bisabuelas, Bisabuelas, sí. que ya las conocemos, ya las que tienen bisnietos, pero cómo siguen generando amor, ¿no? Sí. El amor que le dieron a sus hijos sigue ahí, Sí. sigue fluyendo. Sí. Pero ahora está fluyendo otro amor que en ese corazón se amplió para darle amor a las nietas y a los nietos. Sí. Y también, ¿por qué no?, a los yernos y a las nueras, Sí, ¿verdad? también. Nosotros tenemos eso, queremos ser los mejores, en el caso mío, papá, pero en el caso tuyo, mamá, y lo eres, y eres demasiado consentidora a veces. A veces yo digo, yo protesto, ¿verdad? Sí. Porque tú eres la que aboga para que se les dé más, para que se les cuide más, pero es el fluir Sí. de ese instinto maternal. Pero entonces quiero pasar de la mujer de Proverbios 31 a la mujer de Mateo 20, que me llama la atención, Ajá. porque en Mateo 20 tenemos otra característica de las mamás. ¿Cuándo las mamás van a dejar de cuidar a sus hijos? Nunca. ¿Cuándo las mamás van a dejar de andar queriendo abogar por ellos? Nunca. Porque los tuyos ya pasaron de 35, ¿no? Sí. 35 y 37 años Sí. ya de edad. Sí. Santo cielo. Ya no son ningunos tiernitos tus hijos, y tu hijo y tu hija. Pero tú los cuidas tanto. Los consiento. Pues mira,
esta señora, esta mamá de Mateo 20, dice Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, o sea, los trae, postrándose ante Jesucristo, ante él y pidiéndole algo. Ujú. Nuestro Señor le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha Y el otro. y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pedís, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Pero Wow. oye esto, el verso 24. Sí. Cuando los 10, los otros discípulos, Ujú. oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. O sea, los hijos de Juan, que eran Juan y Santiago, o Jacobo, no eran unos niños, ni eran unos jovencitos, eran hombres. Me los imagino yo, hombres barbudos, Ujú. grandotes. Pero la mamá, para ella siguen Sí, siendo los hijos. sus hijos, sus pequeñitos, sus bebés. Y ese cuadro a mí me da cierta, lo siento hasta humorístico, porque ahí los trae de la mano a sus dos grandulones a abogar por ellos. Ujú. Pero me acuerdo de ti Yo haría lo mismo. y me Ujú. acuerdo de las mamás Sí. que existen en nuestro círculo congregacional y amigos, que aunque el niño ya pase de 30, aunque el niño ya pasó, ya cumplió los 18, pero el corazón de mamá no para nunca. No. Es que uno nunca deja de ser mamá, aunque ya estén casados. Y yo creo que vamos a dejar de ser mamás hasta el día que el Señor nos lleve. Sí. Entonces, yo siempre he querido como mamá que mis hijos siempre me recuerden y que ellos digan, tuve la mejor mamá. Y no solamente la mejor mamá, sino también ahora que soy abuela y tengo a mis nietos, quiero que también ellos me recuerden y digan, de verdad, yo tuve la mejor abuela. Pero lo eres, Mary. Y no solamente lo eres para Elías y para Irene, para Iván, para Evita, para Melissa. Sí. Eres una mamá. Así, tu corazón de mamá es ese sentimiento de mamá, es el que los cubres y te preocupas. Y también por los nietos Sí. y las nietas. Gracias a Dios por eso. Y queremos, en parte, en este podcast, honrar a todas esas Ujú. mamás que nosotros sabemos que son así, Sí. porque ya hemos estado por más de 30 años pastoreando la misma congregación. Entonces, algunas de estas familias tienen 30 años de caminar en esta jornada con Sí. nosotros, otros 25, otros 20, otros 15, otros 10 años de que les hemos visto criar a sus hijos, Ujú. ver que sus hijos llegan a la adolescencia, llegan a ser jóvenes, algunos ya casados, otros con hijos, pero vemos que la mamá de ellos sigue cuidándolos, Sí. sigue preocupándose, porque aquí esta señora ya está pensando, fíjate, se le ha de haber ocurrido y haber dicho, bueno, ¿y quiénes ¿Quién? van a ser los que se van a sentar a la par de él? Sí. Porque era un puesto de autoridad y de honor. Ujú. Y dijo, antes de que otra se me Se adelante, gane. Sí. voy a pedir y voy a abogar. Y llega la señora, qué valor, qué decisión ir a pedirle públicamente al Señor, a comprometerlo. Pero si te fijas, el Señor no dijo que sí. No. Dijo, eso va a tener que ser mi Padre el que lo decida. Y aquí da a entender de que accesar autoridad y honor en el reino Ujú. literal de los cielos necesita sacrificio.
Sí, wow, tremendo. ¿Pueden ustedes sacrificar? Mm, Qué tremenda enseñanza hay aquí, sí, por sí, cierto, ¿no? sí. ¿Pueden ustedes hacer sacrificio? Y dijeron, puedo. Y le dijo, no saben lo que han pedido. Es decir, para llegar a tener esa posición en el reino de los cielos, hay que hacer sacrificios, Ujú. porque y les dijo, pues van a ser bautizados del bautismo con el que yo soy bautizado, y se refería al sufrimiento. Entonces, quiero decirles a esas mamás que siguen luchando por sus hijos, que siguen preocupándose por dejarles un legado Un legado, esa es la palabra. o por una herencia, Sí. ¿verdad? Fíjate que hay papás y mamás que ya no tendrían que trabajar tanto a estas alturas, podrían dedicarse solo a gozar, pero andan preocupadas por qué le van a dejar a sus hijos que ya son adultos. Es que quiero dejarles algo. Qué corazón de mamá, Sí. que Dios bendiga a estas mamás. Pero quiero entonces ahora ir a las mamás que sufren, Ay, sí. a las mamás que sufren, y para eso quiero ir a Segunda de Reyes, capítulo 4. En Segunda de Reyes, capítulo 4, nosotros vemos un caso de una mamá ejemplar, pero que demuestra ese corazón de mamá que nunca deja de luchar. Mm. Yo te he oído predicar a ti varias veces acerca de esta señora, la famosa Tsunamita, Tsunamita, sí. la que tenía recursos, una mujer bendecida, tenía propiedades, Ujú. estaba casada con un hombre que tenía dinero, y miraba pasar a Eliseo cuando pasaba por el camino, y ella pensó, ¿por qué no le hacemos un lugar para que descanse este siervo de Dios? Ujú. Y mandó a construirle un lugar, Lugar. y se lo amuebló para que él pudiera descansar tranquilamente. Y a raíz de ese acto, él recibe en su corazón el deseo de orar por ella porque no No tenía tenía hijos. hijos, exacto. Y entonces la bendijo de esta manera, le profetizó que iba a ser mamá, y se cumplió esa palabra. La mujer concibió y tuvo un hijo. Pero cuando el hijo llegó a ser jovencito, no sé, unos 12 años, se enfermó. Voy a leerlo, está en el capítulo 4 de Segunda de Reyes, y dice, en el capítulo 4, verso 8, Ujú. y dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Era la mujer de un hombre importante, Importante, dice. sí. Y cuando pasaba Eliseo a pie por el camino, me imagino, ella insistía, tienes que comer, le daba de comer. Verso 9, y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Ujú. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo, es decir, no necesito Ujú. mucho. Y él dijo, ¿qué pues haremos con ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene Tiene hijo hijos. y Ujú. su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Mm. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero, pero, aconteció que un día vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre.
Y habiéndole tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Sí. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar la asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo, el bastón, en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Yo quiero enfocarme en ella porque los que conocen la historia saben que ella, cuando vio que él no iba a ir él, sino que mandó al criado. Sí. Ella no se fue con el criado. Ella se quedó ahí con él. Dijo, yo no me voy a mover de acá. Sí. Y entonces tuvo que Eliseo en persona ir y oró por el niño y no resucitaba, no se levantaba. Oró una segunda vez y el niño no volvía. Y hasta la tercera vez que Eliseo volvió a orar, y dice la Biblia que se paseaba Eliseo en el cuarto ahí orando por el niño, hasta que el niño revivió y entonces se lo entregó a ella. Pero ahí el enfoque es una mujer que tiene todas esas características de las mamás que mueven la mano de Dios Que no se rinden. para que su hijo vuelva a la vida. Y hemos visto en los años que han pasado a las mamás que han perdido hijos. Sí. Y a las mamás que han luchado por sus hijos para recuperarlos. Sí. Y a las mamás que están en este momento pasando una prueba así. Sí. Pero llama la atención que esta mujer movió la mano de Dios y se impuso aún delante del profeta. No se intimidó para decirle, yo quiero un milagro. Yo no me voy a conformar a la muerte de mi hijo. Y yo te he oído predicar de ese tema y le has dicho a la gente, pero bajo la unción del Espíritu Santo, con el ímpetu de ser mamá, y les has dicho, una mamá nunca se rinde y tú vas a luchar por tu hijo y Dios te va a dar victoria. Amén, sí. Tremendo. Sí. ¿Qué le dices a las mamás que están luchando por hijos que están en drogas, en alcohol, o aunque no estén en drogas ni alcohol, pero se han alejado de la iglesia, de servirle al Señor, o las que tienen un hijo en un hospital? Que no pierdan esa fe y que sigan creyendo, sigan orando con insistencia, y esa oración puede ser llegada a los cielos. Cuando oramos delante de Dios, y algo que yo he aprendido es arrebatar mis bendiciones. He aprendido a que cuando una mujer de verdad ora con tanta intensidad, abre los cielos. Y siempre hay algo que a mí me gusta, porque las madres que están pasando por una situación en este momento, yo le decía a una de ellas, a Eva, que tiene a su hijo en el hospital, le decía yo, Eva,
no deje de creer en ese milagro que Dios puede hacer en la vida de su hijo todavía. Una madre que ora alcanza esas bendiciones. Y también me recordaba también, y algo que siempre yo he dicho en todo momento es, madres de rodilla, hijos de pie. Y cuando una madre se arrodilla delante de Dios, podemos ver esos milagros que Dios puede hacer. Y siempre hago una oración y le digo al Señor, haz tu voluntad, no hagas mi voluntad, sino tu voluntad, Señor, y tú lo vas a hacer. Es algo que siempre le Amén. pedimos al Señor. Amén. Y les animamos, mamás, a que nunca dejen de luchar delante de Dios. Sí. Madres de rodillas, Hijos de pie. hijos de pie. Hasta que lo veas adorando al Altísimo y sirviéndole al Señor Dios Todopoderoso, no vas a dejar de orar, de exhortarles, de amarles, porque a un hijo nunca se deja de amar, a una hija, aunque esté pasando por una etapa rebelde y terrible, Sí. aunque todo el vecindario te la desprecie, tú eres la mamá, tú la tienes que amar, Y porque defender. ¿quién la va a defender Sí. y quién va a orar por Sí. ella o por él delante de Dios? Sí. No puedes tú abandonar esa batalla y tienes que creer que pase lo que pase, Dios tiene el poder en su mano y que Dios puede hacer maravillas, lo imposible Sí. lo puede hacer Dios. Y esa batalla se pelea hasta el final, Hasta el como en el final. caso de esta mujer De- tsunamita, sí. porque No se dio por vencida ella. y después se quedó con su hijo de nuevo vivo. Y hay Sí. mucho que Ujú. aprender de esa mujer. Sí. Pero quiero terminar con el caso que habla de la mamá que no vio a su hijo resucitado literalmente, pero que lo ve morir. Ujú. Y antes, bueno, sí lo ve resucitado. Quiero hablar de que hasta el momento en que muere, ella sufre, y estoy hablando de la mamá de nuestro Señor Jesucristo, Ujú, ujú. María, Sí. porque desde la anunciación, el ángel le dijo, ese niño es especial, ese hijo va a ser por obra del Espíritu Santo, pero tiene una misión grandísima, es el Salvador del mundo. Y ella da a luz al niño Jesús y todos los acontecimientos, desde la anunciación sobrenatural de un ángel hasta la adoración de los ángeles cuando nace, la adoración de los reyes, Ujú. la adoración de los pastores y la adoración del pueblo. Sin embargo, cuando llega a presentarlo al templo, sale un varón de Dios ahí que le da una palabra. Dice, estoy leyendo ahora en Lucas capítulo 2 y verso 25. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, Ujú. y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Verso 33. Y José y su madre, María, estaban maravillados de todo lo que se decía del niño. Verso 34. Y los bendijo Simeón Ujú. y dijo a su madre María, fíjate, Mm. he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Ujú. Y le profetiza a ella, y una espada traspasará tu misma alma.
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Le dijo lo que ella iba a sufrir, Sí. porque qué lindos son los niños. Y en el caso de María, imagínate saber que este niño es tan especial, tiene un destino glorioso. Pero ¿cómo se prepara una madre para ver a su hijo Sí. ser torturado, ser masacrado injustamente, ser calumniado, escupido y por último verlo torturado, clavado en una cruz y morir? A esto se refería Simeón cuando le dijo: una espada traspasará tu misma alma. Ninguna madre soporta ver sufrir a sus hijos, Sí, cierto. no importa quién sea, Sí. o sus hijas, y mucho menos verlos morir. Sí. Entonces, el consuelo que quiero yo dejar para esas mamás que hoy, esta celebración del Día de la Madre, es triste porque ya no tienen a sus hijos, porque ese bebé Sí. ya se fue con el Señor. Yo tengo esa palabra, porque seguramente solo los que han pasado por ahí entienden ese dolor. Sí. Pero así como María, ese dolor tan grande se convirtió en gozo cuando lo mira resucitado, Sí. cuando sabe no solamente que resucitó. María no solo lo vio crucificado y después que lo pusieron en la tumba, lo vio resucitado. Sí. Ella estuvo entre esas personas que vieron al Cristo resucitado y también lo vieron ascender a los cielos. Sí. Entonces, el consuelo de una madre que le toca ver a sus hijos morir es también el saber que fueron salvos, Sí. que se fueron con el Señor y que los van a volver a ver. El tiempo a nosotros se nos acabó. Sí. Pastora Mary, como soy tu esposo y soy el papá de tus hijos y soy el abuelo de tus nietos y soy como pastor una figura paternal para muchos, para los cuales tú eres una figura maternal, te deseo un feliz día de la madre en el año 2025. Gracias. Y que la pases súper bien, que te sientas amada, valorada y como tienes, gracias a Dios, a tu mamá, Sí. también que puedas seguir disfrutando de ella. Y qué lindo, ojalá ella vea este episodio y pueda ver cuánto amor le expresas tú como el resto de sus hijos. Sí. Te dejo el tiempo para que nos despidas y le desees feliz Día de la Madre a todas esas que van a estar viéndote. Quiero especialmente a mi mamá desearle feliz Día de las Madres y le doy gracias a Dios porque todavía tengo el privilegio de poder tener a mi madre y es una bendición grande tenerte, madrecita linda. Te amo con todo mi corazón. Ahora también quiero desearles feliz Día de las Madres a todas esas bellas mujeres de Ciudad en lo Alto, como también a mis amigas pastoras y a todas mis discípulas amadas. Feliz Día de las Madres. Las amo. Que Dios les siga bendiciendo y les recuerdo, esto es Sola Escritura Podcast, en donde podemos platicar de tantas cosas siempre, sacando, extrayendo sabiduría y bendición de la palabra de Dios, Sola Escritura. Así es que por favor suscríbanse al canal, denle like a cada video y compártanlo en sus redes. Haciendo eso, muchas más personas van a ser bendecidas y activen la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo episodio. Que Dios les bendiga. Bendiciones.